Gracias, buenos días, buenas tardes casi ya para los que estamos aquí presentes y para los que siguen la transmisión. Un enorme abrazo a la distancia. Con algunos vamos a estar este fin de semana que viene, primeramente Dios. Ya anhelamos verles, como decía un hermano en Loma Bonita, Oaxaca. Espero ya que llegue la reunión del domingo, ya quiero que sea la hora porque ya quiero estar ahí, ver a mis hermanos y estar. Dije, mire, funciona. Qué bueno, gracias a Dios. Ya se dio cuenta que su familia está ahí, que tiene más peso la familia en el espíritu que la familia de apellido. Cuando tienes que decidir entre una cosa u otra, híjole, uno se quisiera hacer pedazos, ¿no? Y quisiera estar en ambos lados, pero bueno, no se puede. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar por aquí nuevamente después de otra semana de locos. Yo agradezco al Señor, fíjese, porque veo personas desgastadas y se compadece mi corazón, pero ¿cómo se dice? En experiencia ajena. Porque dije, y pensar que voy para allá, no se puede. Y pensar que voy para allá, pero sin frenos. De veras, voy en una carrera desenfrenada para allá, a ese día en el que ya no pueda andar para arriba y para abajo. Pero mientras voy a aprovechar y a disfrutar cada momento de mi vida. Y a aprovechar de compartir desde la experiencia lo que es el reino de Dios. Hoy quiero compartir, y me alegrará mucho poder presentar frente a ustedes una faceta más de lo que es el reino de Dios. Insisto, como he venido compartiendo a lo largo de estas semanas, insisto en que cuando nuestro Señor Jesucristo habló de arrepentirse y la justificación era porque el reino de los cielos se ha acercado, no era una frase de carácter o de corte religioso. Era una frase de corte político. Y hasta que nosotros no lo veamos de esa manera, difícilmente vamos a poder sacar todo el potencial que está encerrado en el concepto reino de Dios. Fíjese que cuando, no sé si le ha pasado en estos últimos días, cuando nos acercamos a ver la Biblia desde esa perspectiva. A ver, el mismo párrafo bíblico que conocimos hace 25 años, 10 años, 5 años, volverlo a mirar ahora, pero desde la perspectiva del reino de Dios. Históricamente, la iglesia cristiana ha tenido una prioridad. Y la prioridad es esa frase que la Escritura utiliza: sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Luego, sin santidad nadie verá al Señor. Y la iglesia se enfrascó en esa prioridad única y exclusivamente. Y entonces hay más resultados de la iglesia en su santidad que de la iglesia en los principios del reino de Dios. Como que si fuera la contraparte. Evidentemente, la santidad, y hasta eso, la santidad bíblica, no la santidad religiosa, o lo que la religión evangélica cristiana o cualquier otra religión considera santidad. Gracias a Dios, hoy no vamos a hablar de eso. Gracias a Dios que la iglesia se mantuvo históricamente en esa línea de pensamiento. Y de repente hay párrafos bíblicos que no hacen clic, no acaban de hacer clic. Por ejemplo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Digo, multiconocido, se le conoce como la gran comisión. Entonces la iglesia que se dedicó a vivir en, ahora ya la voy a poner comillas, entre comillas, en santidad, se perdió de eso.
Y párrafo bíblico que no sabemos de memoria, que la iglesia contemporánea se sabe de memoria, pero que a la hora de la verdad no aparece por ningún lado. O sea, caray, ¿qué falló en la ecuación? Históricamente hemos sido santos y criticamos a los que no son tan santos como nosotros. Pero de repente un loco por ahí empieza a hacer disparates, si usted quiere, y no se le ve la santidad por ningún lado. Y haz de cuenta que ese párrafo bíblico lo describe. Señales, prodigios, maravillas, milagros. ¡Ah, caray! Y entonces la iglesia contemporánea salta y dice, pero no es santo. Híjole. O no es santo desde la óptica de la iglesia contemporánea. Entonces yo estoy haciendo ahora una apología de la antisantidad. No, de ninguna manera, de ninguna manera. No, solamente estoy diciendo que la iglesia se enfrascó en un área o en una área tan primordial como es que, vital, como es que la santidad. Pero en aras de cuidar la santidad, descuidó el desparpajo y la locura del evangelio. Lo descuidó. Y entonces de repente la iglesia, históricamente hablando, y de manera contemporánea muy puntual, se dice así, las iglesias tradicionales se están quedando solamente con eso, con la fama. Y las gentes, las generaciones que vienen pasando por la iglesia tradicional, se van. ¿Y a dónde se van? ¿Quién sabe a dónde? Estados Unidos es el modelo ideal para lo que estoy diciendo. Las iglesias fundamentalistas en Estados Unidos, de repente, una estampida. Y se volvieron, como el continente europeo, se volvieron iglesias de viejos. ¿Por qué? Porque los jóvenes y los niños crecieron y se fueron. O sea, la iglesia santa no pudo consolidar o conformar un equipo de viejos con los que queríamos componer esto, de viejos, de medianos y de jóvenes. Y se convirtió en una iglesia de viejos. En el año 80, 90 por ahí, tenía un auge tremendo una iglesia, tremendo. Cuando yo llego a Cristo Jesús me hace el enorme favor de recibirme en su reino. Yo empiezo a seguir las prédicas de una iglesia, y principalmente en el área de la música. Qué precioso grupo musical, preciosas canciones a mi juicio. Y de repente nos hicimos viejos. Yo, como seguidor de esa música, de oír esa música, nos hicimos viejos. Y ahora los veo y quedan 2 o 3 bien viejos, pero no hay jóvenes. Y el auditorio que se llenaba, en los videos se ve que el auditorio que se llenaba ahora se va haciendo más pequeño. Y pasan la cámara y son viejos en un 80 o 90%. El resto, ¿dónde están? Se fueron. No están. O sea, la iglesia, por favor, trate de abrir su mente. Estoy diciendo que la iglesia que se enfrascó en aquello que ellos llaman la santidad, no logró consolidar a la generación contemporánea. Se fueron. Por otro lado, la iglesia emergente de repente, ¡fum!, empieza a tener un auge, un crecimiento increíble. Y entonces la iglesia tradicional dice, pero no son tan santos. Desde esa óptica, creo que no. O sea, de veras no son tan santos desde esa óptica. Y de repente están predicando el evangelio con un desparpajo. Y luego, este párrafo bíblico, estas señales seguirán. Y entonces la iglesia tradicional dice,
Sí, pero en aquel día dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y Él les dirá, no los conozco. ¿Es un texto bíblico? Sí. Y entonces se escondieron atrás de ese texto bíblico para conformarse, aunque las señales no lo sigan. Y aquellos lo siguen, sí lo siguen, pero se van a ir al infierno. Mira la santidad hasta dónde les... Otra vez hago énfasis, santidad así entre comillas. Estoy consciente que sin santidad nadie verá al Señor. Y luego siempre hago esta pregunta, por cierto, ¿y usted es santo? Pues no, hermano, pues es que hay que esforzarse. No, por eso piensas así. Desde que Cristo te llamó, ¿te hizo qué? Santo. Porque santo es apartado, separado para. Entonces, yo vine a platicar con usted hoy y me alegraría mucho poder poner en el corazón de cada uno de ustedes este principio divino que no sabemos de memoria. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y este es el grito de guerra de todo cristiano, de la iglesia contemporánea. Es la gran comisión, es el grito de guerra. Y de repente yo digo, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Ya se acabó el mundo? No. ¿Hoy es uno de esos todos los días? Sí. ¿Está contigo? Sí. No se ve. ¿Está conmigo? No se ve. ¿Cómo? ¿Está o no está? No, pues sí está, pero casi no sé. Ah, pero ¿qué tal soy santo? ¿Sí? Porque se va a ver, el Cristo que te habita se va a ver, ¿sabes dónde? En la vida diaria y allá afuera. Cuando llegas, todavía ni hablas y tú sabes que Él ya está ahí. La contraparte es, híjole, es que no fui tan santo esta semana. Entonces, como no fuiste tan santo desde tu concepto de la santidad, entonces Él ya no va a estar ahí. ¿Qué crees? Aunque tú y yo le seamos infieles, ¿qué? Él permanece fiel, y si Él dijo que va a estar donde tú estés, Él va a estar. Es más, Él determinó estar donde están los que creen en su nombre. ¿Está bien? ¿Está bien? Si por alguna cosa yo no estoy, Él va a estar, porque es su promesa. Uno tiene que escoger entre una cosa y otra. Muchas veces en la vida tiene que tomar decisiones. Y hoy, en la gran mayoría de las veces tomamos la decisión. Yo pues, equivocada. Dices, no, casi siempre tomo la equivocada. No es cierto. No es cierto. De repente tomamos la decisión correcta, pero vaya, ahí vamos. Ok. Pero Él dijo que donde están los que creen en su nombre, Él va a estar allí. La intención de la plática el día de hoy es que entiendan cada uno de nosotros aquí presentes, los que seguimos la transmisión, no es tu vida ni es tu buen comportamiento, es su promesa. Un día nos la jugamos por Él, decidimos creerle a Él. ¿Qué crees? Él está ahí. Él está ahí. Es cuestión de que uno llegue, se siente a mirar. Dices, no, sí. ¿Por qué? Porque Él primero dijo que Él iba a estar ahí. Y nos sorprende cuando pasan cosas, ¿no? Nos sorprende, dice, ay, qué bárbaro, Dios tocó su corazón. Y como si Dios te dijera, ¿y luego? ¿O qué esperabas? Ay, sí, yo creía que Dios es poderoso, pero no tanto. ¿Cómo entonces? ¿De qué hablamos, pues? ¿Ve? Entonces, le voy a contar una historia. Yo voy a seguir hablando de esto, ¿eh?
Le voy a contar un poquito de la historia del gran imperio romano. Otra vez, sí, otra vez. Iban los ejércitos a la batalla crucial el día de mañana. Sí, vea por qué el gran imperio romano tenía un poderío militar y estratégico de esa categoría. Venía uno de sus rivales, en turno, los llamados bárbaros, que ya uno no sabe si eran más bárbaros los romanos o los otros, pero bárbaros les llamaban, y venían al asedio. Y hay una religión allá y hay otra religión acá, es decir, los romanos tienen religión, aquellos tienen religión. Y mientras en todos los templos de todos los dioses que tenían los romanos, habían reuniones 24 horas, ¿entiende eso? Día y noche, a sus dioses clamando, intercediendo por sus ejércitos y sus generales, que sus dioses abrieran el entendimiento de sus generales. ¿Está bien? Y los generales tenían la orden de darles un alimento nutritivo y una bebida nutritiva a sus legiones esa noche, y que se duerman a buena hora, porque mañana es el día. El general en turno se paseaba entre sus tropas y les decía: ánimo, nosotros no vamos a la guerra para conquistar, nosotros vamos a la guerra para defender nuestra tierra, nuestra familia. Y bueno, le hinchaba el corazón. Así que descánsense, descansen, mañana todos tenemos que dar todo por el todo. Y desde el general a sus subalternos hasta el último, diríamos en el rango, el último era el soldado raso, diríamos en este contexto, y había uno encargado de 10. El encargado de 10 tenía clarísima la visión de lo que el general quería, que a su vez era en acuerdo con el emperador. Pero así venía el centurión y hasta el que atendía a 10. O sea, grupos familiares, pues. Y cada uno correspondía a uno, cada uno seguía la orden. O sea, lo tenían bien definido. En el otro lado era una orgía. Y era también clamar a sus dioses. Pero era ponerse hasta atrás con lo que había en aquel tiempo para ponerse hasta atrás. ¿Sí se entiende? No necesito ser más específico. Se ponían hasta que veían visiones. Y dicen que así al otro día no iban a sentir las heridas, iban a ir con... Y la verdad, sí, iban bien locos, o sea, bien cruzados. Y por el otro lado estaba la inteligencia, la sobriedad, el tomar bebidas en su tiempo energizantes, que tenían que ver con azúcar, que tenían que ver con... O sea, algo que les sube su potencial. Bueno, no estoy alabando ni a los bárbaros ni a los otros que no se decían bárbaros, pero que eran más bárbaros que los bárbaros. Lo que estoy diciendo es el sentido común, la estrategia. No en vano era el gran imperio romano que conquistaba todo lo conquistable. Una disciplina, un orden en el ejército. Estrategas a más no poder. Poquito de la historia del imperio romano. Y la orden del emperador es: vayan por todo el mundo y conquisten todo lo conquistable. Para unos 240 antes de Cristo hubo una luz muy clara de que la tierra era redonda. 240. Pero un poquito más, desde 500, 600 por ahí, ya algunos decían que la tierra no era plana, a costa de su cabeza. Los grandes filósofos de la época ya decían: no puede ser plana, no. Y había esbozos de que la tierra era redonda, o lo que conocemos hoy como la figura de la tierra. Pero para 240 antes de Cristo ya hubo uno que se la jugó y dijo: aquí están las pruebas, la tierra no es plana, es redonda. Bueno,
Antes que eso pasara, por ahí del 600 antes de Cristo, que se escribe el libro de Job, hay un detalle muy, muy curioso. Papá Dios está en un diálogo con Satanás y le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. O sea, caray, la Biblia sabía que, por si el que la hizo no va a saber. Claro. Entonces, hay un concepto en el reino de Dios de la tierra. ¿Está bien? Así como estoy haciéndolo, ¿sí? ¿Sí se parece? ¿Así? Hay un concepto en el reino de Dios de lo que es la tierra. Y entonces Jesucristo nuestro Señor usa una palabra fuerte contra, ya dejamos el Antiguo Testamento 200, 700 años, 600 antes de Cristo, llegamos a Nuevo Testamento, año cero, como se dice. Nuestro Señor Jesucristo hablando acerca de los religiosos de su tiempo. Escribas y fariseos, ustedes son unos hipócritas. Dicen, porque rodean la tierra. Rodean la tierra para buscar un discípulo. Cuando lo logran, lo hacen hijo del diablo, peor que ustedes. Bueno, es la censura de Jesús hacia la religión, ¿no? Pero la frase, y ustedes son hipócritas porque rodean la tierra. Cuando encontramos este párrafo bíblico, que ya mencioné 2 veces, y esta es la tercera: por tanto, vayan y prediquen a todas las naciones, hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. O sea, no hay una parte que se le escape. Y al Imperio Romano, pues sí, algo, aunque prácticamente todo lo conocido lo tenían conquistado. Pero trato de seguir en esta analogía de pesos y contrapesos: el reino de la tierra, el gran Imperio Romano, y el reino de nuestro Señor Jesucristo, y los paralelismos, de tal forma que le va a entender la gente. Ajá, el Imperio Romano vino hasta acá y nos conquistó. Sí, ahora yo los mando a ustedes. Vayan y conquisten también. Y de repente, sí está bonito, pero ¿cómo le vamos a hacer? Estos tienen el poderío. Y entonces surge, muchos años atrás, una palabra de parte de Dios a través de uno de los profetas: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Antes de Cristo. Luego viene nuestro Señor Jesucristo: yo los voy a llenar de mi espíritu, y entonces ustedes van a poder ir y conquistar hasta el último rincón del mundo. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Se dice que en la marcha del ejército romano era tan impresionante su disciplina y su gallardía, su aplomo y su desfile militar, que solo de escuchar temblaban los enemigos. Era impresionante la disciplina que tenían. ¿Cuál es tu disciplina? ¿Qué necesitas tú y qué necesito yo para que tiemble la tierra donde quiera que nos paramos? ¿Cuál es? Muy sencillo: mirar la Biblia desde la óptica del reino de los cielos y actuar en la medida que comprendemos ir a la ofensiva, no a la defensiva. Una estrategia es a la ofensiva, otra estrategia es a la defensiva. Y aquí no dice enciérrense y a piedra y lodo y defiendan. No. La sana doctrina, defiéndanla. No, aquí dice vayan por todo el mundo. O sea, ustedes vayan, métanse en cada bronca, métanse en cada relajo. O sea, armen lo que tengan que armar, pero no olviden una cosa. Esto me gusta.
Antes que ustedes lleguen, yo ya estoy ahí. Pero necesitamos arrancarnos un tabú o un mito que tiene que ver con lo que aprendimos históricamente en la iglesia tradicional. Que el Señor tiene unos cuantos ungidos. Y que el Señor tiene unos cuantos, Efra dice eso porque es el pastor. Ahí no dice eso. Dice que todos. Porque ahora resulta que cuando apenas testificaba esta semana de locos, apenas testificaba de que cuando empezábamos a poner las primeras veces la tirolesa, que andábamos, nos prestaba un terreno aquí y lo poníamos, otro por allá y así, ¿no? Y hasta alguien me decía esta semana, ¿por qué no escribes un libro de todo eso? Oye, sí, ¿verdad? Está escrito en los corazones. Quieras o no, pues es que decían cuando terminaban de poner la tirolesa, listo, Efra, ¿qué? Bótese. Sí, ¿y yo por qué? Porque si lo aguantó usted, ya aguantó. Sí estoy pesadito, ¿no? Pero no era por eso. Decían, si se cae, usted está más cerca de Dios. ¡Qué bruto! Póngale 0. O sea, ¿por qué yo estoy más cerca de Dios? Porque usted es el pastor. Mira, esa mentalidad. No, por favor. Necesita mirar el reino de Dios desde otra óptica. O necesita mirar los principios divinos, o necesita mirar la Biblia desde otra perspectiva. Hay una parte que leía de la historia del Imperio Romano y sus generales, grandes generales, y hay una parte en donde yo leía que estaba la batalla que había ideado uno de los generales romanos, y mientras él se puso en una cima para poder mirar la batalla. O sea, no tenía un dron con una cámara que anduviera grabando, Entonces se ponía en una cima y estaba mirando. Tú lo ves ahí que dices, pero qué cobarde se fue a esconder allá, ¿verdad? En vez de estar en el fragor de la batalla. Está haciendo su chamba. Y en la medida que ve que va avanzando la batalla y va mirando si su estrategia funciona o si tiene que hacerle alguna modificación. Cuando ve que va caminando como anillo al dedo lo que él dijo, ahora se mete y va al frente. Pero hay un momento en que está afuera, mirando. Caballeros y damas, en el reino de Dios, la autoridad que Él determinó, el sistema político que Él determinó, solo son responsabilidades diferentes. Pero Él está conmigo y Él está contigo. Creo que está más contigo que conmigo. No, está con todos. Con todos. Pero cada uno de nosotros debe tener esa consigna muy, muy, muy clara. ¿Y cuál es la consigna? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hagan discípulos, enséñenles a guardar lo que yo les he enseñado a ustedes. Resultado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. ¿En qué parte no entendimos eso? Él está. ¿Por qué está? ¿Por qué Él está? Él está. ¿Por qué? ¿Por ti o por mí? No, ni por ti ni por mí. Entonces, ¿por qué está? Por Él. ¿Cómo por Él? Si es que Él dijo. Y si Él dijo, Él lo cumple. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Pero no se ve. Pues si no se ve, es porque esta consigna es a los que creen en mi nombre. A los que creen. Y si no están pasando las cosas, por eso yo decía hace un rato, la iglesia metidísima en la santidad y Dios está con ellos, sí, pues no se ve. ¿Cómo? Sí. No se ve.
estas señales seguirán a los que creen. No, pero es que con todas las señales se van a ir al infierno. Dios bendito, sí tienes razón, es bíblico. Pero eso no quita el hecho de que a los que creen, Él está con ellos. Él llega primero y las cosas pasan. Sencillamente pasan. Dice, un texto paralelo dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Digo, esto no lo sabemos de memoria, es nuestra bandera, nuestro grito de guerra. Y luego dije, ¿y el último que sanó cuando llegaste? Ay, es que no me acuerdo, es que la santidad no te alcanzó para eso. A la par que eres santo y que sabes que eres santo, debes creer en Él. O sea, la ecuación es sencilla. Estas señales seguirán ¿a quiénes? Y tú eres creyente, ¿no? Y luego, creyente y santo. ¿Más santo que creyente o qué? Pues parece. No, pero el Señor está conmigo, hermano. Y se ve, casi no se nota. ¿Por qué? Porque la manera en que el reino invisible se haga visible, esta es la clave. Aquí está. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué está pasando con la iglesia contemporánea? ¿Por qué alguien me dice, deberías escribir un libro sorprendidísimo? Digo, pero ¿y el tuyo? O sea, ¿tú por qué no escribes un libro? Bueno, es que conmigo no están así, pero eres más santo que yo. Sino desde esa perspectiva. Más santo que yo. Y entonces no hay material para escribir un libro. No, pues casi no. Híjole, qué pena. ¿A qué viniste al mundo? ¿Para qué estás aquí en la tierra? ¿Para qué usted llegó a Cristo y para qué está en la tierra? ¿Para qué Cristo le abrió sus brazos y usted llegó y dijo, salvo yo, sálvese quien pueda? No, señor, y no señorita, y no señora. Usted no llegó al reino de Dios para eso. Usted llegó al reino de Dios por la fe, por haber creído en Cristo Jesús. Así que al creer en Cristo Jesús, obligadito el reino de Dios dice, estas señales te van a seguir. Estas señales van a estar ahí. A todos los que creímos en su nombre. Acá termino la plática. Caballeros y damas, hay que ser santos. Sí, porque si no al rato alguien puede decir, no estoy señalando para allá, ¿verdad? A la cámara solamente, alguien puede decir, el pastor dijo que no hay que ser tan santo. Pues fíjate que no dije eso. Y aquí termino la plática diciendo, hay que ser santos. Hay que recordar que somos santos. Hay que recordar que seguimos siendo santificados. Y hay que recordar, estas señales seguirán a los que creen. En el reino del gran imperio romano, sentido común, la noche anterior a la batalla, todo el ejército de los romanos ¿qué? Ándale, anímese. ¿Qué hacían pues? No me siguió. Se santificaban. Dices, no, sí, porque santo es separado o apartado para. ¿Qué hacían el ejército romano? Un día, todo el tiempo, pero principalmente un día antes, se ponían hasta atrás. No, ese día vivían santos. Porque santo es consagrado o separado para. Ese día se santificaban y estaban pero al mil, y al otro día estas señales lo seguían. Dices, no, estás revolviendo. No estoy revolviendo. Ve la historia y verás que cuando estos se consagraban a sus dioses, no a nuestro Dios, a sus dioses, y adoptaban una disciplina, los bárbaros parecían nenas. ¿Por qué? Porque los bárbaros al fin se ponían hasta atrás para verse más salvajes. Probablemente veían doble. Imagínate.
Pero la fiereza que tenían, pues sí, pues la fiereza que tenían, pero también les mermaba en sus capacidades. Decía que acá terminaba entonces diciendo que la santidad conviene a la casa de Dios. Somos santos. Hay que mantenerlos santos. ¿Está bien? Pero no debemos dejar de creer. Va a estar feo, pero bueno. Si seguimos siendo solamente santos, no vamos a avanzar. La guerra no se gana solamente con santidad. La guerra también se gana con fe. Santidad y fe. ¿Y fe para qué? Para creer. ¿Creer qué? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, todo. Uno quisiera que dijera, si ustedes son santos, entonces van a ir a ganar la guerra. No, ahí no dice. Ustedes son santos ya por default. ¿Está bien? Pero cuando vayan necesitan haber creído. Y si creyeron, estas señales los van a seguir a chaleco. O sea, sí o sí, van a pasar. ¿Sí o no nos sorprendemos y hasta queremos dar un aplauso a Cristo cuando escuchamos algún testimonio del poder de Dios? Sí. ¿Y luego? No, pues qué glorioso como el Señor se movió poderoso. Pero sí, luego. ¿Qué no sería lo más ordinario? Sí, está bien, sigamos celebrando, hermanos, sigamos haciendo fiesta y todo. Sigamos asombrándonos cuando Dios hace esto y hace aquello. Sí, pero es lo más natural en el reino de Dios. Es lo más natural que puede ocurrir. Así que dejo acá la plática agradecido porque tuve esta oportunidad de hablar con ustedes. Y creo que nos sirve ahora como el día antes de la batalla. Como el día antes del ejército romano para la batalla. ¿Por qué? Porque sorpréndase. Bueno, aviso para los que siguen la transmisión, pero muy particularmente para los que estamos acá. Este salón nos pierde de vista 3 domingos seguidos. Dices, no, sí, Padre bendito. No hay reunión aquí 3 domingos seguidos. La reunión es en Loma el próximo domingo a las 11 de la mañana. Un día antes de la batalla. O sea, vamos a tener fiesta. Usted vaya, no lleve lonche, por favor. Es más, no desayune, para que lleve hambre. Bueno, con la pena ustedes no pueden estar, ¿verdad? Muchos de ustedes no van a poder estar, pero bueno, acá localmente. Dejamos la transmisión acá. Muchas gracias, saludos a todos, un abrazo bien enorme.